asociado, licenciado Esteban Paván. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. Hola, buenos días, Cristian. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas consultas siempre, que son los cuidados quiroprácticos en niños y en embarazadas. Lo hemos hablado en algún momento y es bueno refrescarlo y decir por qué son recomendables esos cuidados. Son recomendables en esas dos etapas de la vida. Primero en las embarazadas porque la fisiología, el organismo empieza a tener modificaciones para adaptarse justamente al embarazo y luego al parto. Hay articulaciones, ligamentos, tendones, músculos que sí se distienden y quedan un poquito desprotegidas algunas articulaciones, sobre todo la parte lumbar y de la pelvis. Entonces nosotros es ahí donde asistimos. Igual déjame aclarar que por lo general son pacientes que ya vienen haciendo cuidados y chequeos, entonces saben de qué se trata y los vamos informando y acompañando en ese momento. Y ustedes al mismo tiempo conocen esa fisonomía, ese cuerpo, esa... Totalmente, el organismo empieza a generar hormonas para adaptar al organismo al parto y a hacerle lugar al bebé. Y bueno, por ahí los primeros meses, sobre todo hasta el quinto, sexto mes, es donde más lo percibe la mamá, y es una etapa que también, por la condición del embarazo y sugerencias de sus médicos que lo van siguiendo, no pueden aplicarse corticoides, analgésico, antiinflamatorio. Entonces también en ese momento nosotros acompañamos justamente porque empiezan por ahí incomodidades, tensiones, dolores o limitación de los movimientos de la vida cotidiana. Es maravilloso cómo cambia el cuerpo de la mujer. Totalmente, y en tan poquito tiempo, que después también está la readaptación a que esas articulaciones y ligamentos y tendones... Exactamente. Que eso depende mucho de los cuidados que haya tenido la mamá en el transcurso, porque también atendemos mamás que llegan a la consulta por dolores o molestia o limitación de los movimientos en la columna y en la pelvis, pero mejor si se van chequeando mes a mes, vamos acompañando. Nosotros atendemos a las mamás hasta el día antes de nacer, de que tengan familia. Con ejercicios adaptados, ¿no? Totalmente, tenemos camillas específicas, técnicas específicas y los conocimientos para saber en qué mes y en qué etapa podemos corregir, ajustar y dar recomendaciones. ¿Y se pueden evitar así los dolores? Totalmente, sí, porque es acompañar. Cuando empiezan los dolores son avisos, como lo hemos hablado, que son alarmas. Bueno, o falta flexibilidad, o hábito postural, o tonificación, y así todo hay vértebras y segmentos, los huesos ilíacos y el sacro, que son los que empiezan a movilizarse para tener espacio el bebé, que empiezan a desalinearse y con pequeñas correcciones se va manteniendo y tiene calidad de vida y disfruta, que es una etapa hermosa para toda la familia, disfruta del embarazo. Casi siempre el embarazo, y particularmente las primerizas, viene acompañado de dudas, de miedos, de todo tipo. Supongo que para esto también deben ir con precaución. Mucha gente no sabe que la quiropraxia está indicada y es recomendada en embarazo y desde el primer día. Por ahí piensan que como están embarazadas que ya no pueden ir porque antes se acostaban boca abajo la camilla y hacemos presión. Entonces tenemos camilla que la panza de la mamá queda al aire, no tiene presiones y distintos ajustes de distintas formas. Lo mismo pasa con los bebés. Y estábamos viendo precisamente fotos de niños, de bebés ahí. ¿Qué se logra ahí? Con los bebés es muy importante, sobre todo si el bebé nació de parto natural. ¿Por qué? En el parto natural, el médico, el obstetra, cuando pasa el bebé de la panza por el canal del parto, el canal de la pelvis, tracciona, y muchas veces la tracción es desde el cuello, desde el cráneo, y a veces las cervicales se desalinean, que son bebés que los primeros meses dura más de lo habitual un reflujo o lloran siempre tomándose una oreja, que es lo habitual, que eso indica que hay algo en la zona que está molestando. Y es impresionante apreciar y evaluar un bebé, cómo son los indicativos característicos de eso. Claro, ¿y es más fácil con los bebés? Sí, es distinto y es obvio. Para que te des una idea, nosotros cuando ajustamos de forma manual o con instrumento, a los adultos ajustamos con la mano y con una velocidad y una precisión específica, y el bebé lo ajustamos con este dedito. Y apenitas con vibraciones, y las correcciones se consiguen. Porque la laxitud articular es mayor, tienen mucho cartílago, y también chequeamos a los nenes cuando están empezando a caminar. Eso es muy importante. Está estudiado científicamente que un bebé, hasta que aprende a caminar, tiene
entre 500 y 700 caídas de cola por falta de equilibrio, estabilidad. Sí. Imagínense si nosotros nos cayésemos 700 veces, nos caemos una vez a veces de cola y nos duele todas las articulaciones. Ellos también, porque tienen cartílagos, ligamentos mucho más laxos, se van adaptando. Pero en esas caídas y hábitos posturales, o por ahí les llama la atención que hay un bebé que suele ser habitual, gatea con una pierna flexionada habitual y con otra extendida. Sí, exactamente. Bueno, esos son indicios, avisos de que algo en su estructura, en su mecánica, no está al 100%. Ah, qué notable eso. Ahí estaba viendo que a un nene también más grande en una de las fotos le estaba pasando. ¿Qué le pasa por la espalda? Se llama termoscano o nervoscope, que es para medir la temperatura que hay en la columna vertebral. Cuando hay desalineamientos, todos los nervios salen de la columna vertebral y cuando se apretan hay inflamación. Y eso detecta, localiza la zona. Esos son para casos específicos cuando hay una complejidad del disco. Tenemos que acordarnos que entre hueso y hueso, entre vértebra y vértebra, están los discos intervertebrales, que son los que se inflaman o pasan las protrusiones o las hernias discales. Que en los chicos no es habitual las hernias discales, sí los desalineamientos. Pero si esos desalineamientos llegan hasta los 10, 15, 16 años, ya empieza a haber compromiso de la función del disco. Bien. Y por ahí nos sorprendemos que hay chicos de 15, 16 años con hernias discales o lesiones discales. Sí. ¿Y esa temperatura que mide el aparato no lo ve una persona normalmente, digamos? No, cuando es muy manifiesta lo aprecia la persona. Por eso yo siempre hago una correlación como si tuviésemos un esguince. Nos torcemos el tobillo, hay inflamación, hay temperatura, hay calor, hay coloración. Lo mismo pasa a la columna vertebral, lo que pasa es que las vértebras no se ven como se ve un tobillo o una rodilla o una muñeca y no entran y salen nervios en un tobillo como si entran y salen nervios de la columna, y es ahí donde se altera el metabolismo y eso da el aumento de temperatura. Por eso siempre lo recordamos, hasta nuestros pacientes lo recordamos y lo informamos, y a veces se sorprende que en la columna vertebral, cuando hay una afección, una lesión, un dolor en la articulación, nunca se coloca calor. El calor es a lo sumo para el músculo, para una contractura, una tensión muscular, una fatiga muscular por entrenar mucho, pero la columna vertebral nunca se pone... ¿Frío, sí? Siempre frío. Es antiinflamatorio. Claro. Tenemos que recordar que el hielo... Y analgésico. Y es analgésico y antiinflamatorio, exactamente. Sí. Y evita introducir químicos en nuestro organismo, siempre que se pueda, bienvenido. Gracias, licenciado, como siempre. Por clarísimo. favor. Y para los que están pensando en comenzar un tratamiento quiropráctico estando embarazadas o con los chicos, es el momento de consultar y sacarse todas las dudas. Ustedes saben que el próximo